Bendiciones y bienvenidos a este su programa de la Iglesia de Jesucristo de los Ministerios Llamada Final, aquí en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Quisiera compartir contigo este tema, el corazón de Dios. Vamos a ver un poquito qué es lo que se refiere al corazón de Dios. Iniciamos en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 35, donde dice proféticamente: y yo me suscitaré o me levantaré un sacerdote fiel. Está hablando de Jesucristo. Dice que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Ahora dice el Señor: yo me voy a levantar este sacerdote, pero este sacerdote va a ser conforme a mi corazón y a mi alma. Y dentro de la historia vemos patriarcas que hicieron esto, pero llega el punto y la culminación de esto en nuestro Señor Jesucristo, alguien quien hizo conforme a su corazón. Pero ¿qué es este corazón del que habla la Escritura? Ahora, para entender esto vamos a iniciar viendo que la Torá empieza con la letra Bet de la palabra Bereshit, que se ha traducido como en el principio. Ahora, esta letra Bet nos indica muchas cosas, y al principio de la Torá, de la Escritura, encontramos muchos secretos, puesto que es el llamado Génesis del idioma de la raíz egipcia, que después el griego. Vemos nosotros que en Bereshit se esconden muchos secretos de los genes. Por eso se llama Génesis, del inicio. Ahora, una de las cosas que encontramos cuando dice Bereshit bara Elohim et, que vemos aquí bara Elohim et y acá Bereshit, que son las primeras palabras de la Torá, vemos que dentro de estas palabras incluso se da una palabra con la última letra de cada una de estas palabras, y es Emet, la palabra Emet, que quiere decir verdad, que Dios hizo la verdad desde el principio para desarrollar toda su creación. ¿Y quién fue aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida? Pues nuestro Señor Jesucristo. Él es el Verbo, Él es la imagen del Dios invisible. Ahora también vemos que en el alefato hebreo, aquí está el alefato hebreo, vemos que si tomamos la primera letra del alefato, la de en medio y la última, igual nos da la palabra Emet, porque se sostiene la palabra de Dios con lo que hizo la creación y todas las cosas que existen y por medio de las cuales subsisten, como la misma Escritura nos enseña, es por medio de su verdad, de su Emet. Si se le quita la Aleph, que corresponde a nuestro Señor Jesucristo, Él dijo: yo soy la Aleph y la Tab. Allá en el libro de la Revelación nos queda la palabra Met, que es muerte, de tal manera que aquel que no recibe a la Aleph, a Yeshua HaMashiach, a Jesucristo, está muerto, y dice ha sido condenado. No que Dios lo haya condenado, no, sino que por el simple hecho de no recibirlo, de no conocerlo, de no aceptarlo, queda condenado. Ahora, también vemos nosotros con esta palabra Bereshit, que es la primera palabra de la Torá, mucha enseñanza. Por ejemplo, la podemos dividir la palabra Bereshit, y una de las palabras que sale es Bet Resh o Bet Rosh, que quiere decir Bet, casa, y Rosh en hebreo, cabeza, que está hablando de la creación como la casa del gran rey o de la autoridad suprema. Es decir, que la creación se hizo a manera de una casa, de un diseño de los cielos. Por eso aquí otra de las palabras que sale es Bet Reshit, primera, y Bet, casa, que es lo primero, es la casa también. Ahora, esto se aplica a todos los sentidos de nuestra vida. No fue escrita la Torá simplemente para que la leamos como una historia y que digamos: ay, qué bonito cuando Dios hizo la creación. No, sino que todo se aplica a nuestra vida. Por ejemplo, ¿cómo se aplica esto a nuestra vida? Que la autoridad de nuestra casa debe de ser el Señor sobre nosotros los varones. Recuérdese que allá en Corintios, cuando habla de la jerarquía, si así lo podemos llamar, dice que el varón es la cabeza de la mujer, pero
la cabeza del varón es Cristo, y la cabeza de Cristo es Dios. De tal manera que para que haya una bendición sobre nuestra casa, debe de haber una autoridad que es Cristo y que es Dios. Y que la creación fue hecha en este mismo entendimiento, de tal manera que si la creación no tiene a la cabeza que es nuestro Señor Jesucristo, pues ¿cómo está el mundo? En caos. Y eso lo vemos también en Génesis, porque vemos que al principio había desorden, había vacíez, pero una vez que aparece la luz, empieza el orden. Entonces, ¿qué es lo que esto nos enseña? Que cuando Cristo viene a nuestra vida, viene el orden a establecerse en nosotros. Esa es una de las enseñanzas que podemos aplicar, pero también que nosotros, que la casa es primero, que debemos de preocuparnos por la casa, y esto se puede aplicar en el nivel familia, en el nivel congregación, en el nivel autoridad, porque a veces hay personas que primero quieren ir a hacer otras cosas y la casa la desatienden. No podemos nosotros como padres de familia querer atender otras familias sin atender nuestra propia familia. No podemos nosotros ir a otros eventos o congregaciones sin atender primero lo que es de casa. Así que es algo que se puede aplicar a nuestra vida, y cada una de las palabras que están en la Torah traen tanta riqueza que podemos aplicar a nuestra vida. Es decir, no es solamente una historia, es para aplicarlo a la manera de vida que llevamos. Para eso lo dio el Señor. Ahora, y también otra de las cosas que vemos en Bereshit es la creación fue hecha en semejanza de una casa. Y la creación fue hecha a semejanza de la casa verdadera del cielo. Es decir, que ya había un diseño establecido y la creación fue hecha a manera de ese diseño. Ahora, otra de las cosas que vemos en Bereshit, separando las palabras, es bara y shesh, que es creó 6. ¿Por qué creó 6 en el principio? Porque es el punto de origen y el punto de partida. Norte, sur, este, oeste, arriba, abajo. Se creó la semejanza de Ba, por quien desciende unión entre lo de arriba y abajo. También vemos la palabra Brit, pacto, y Reshit primero, es decir, el primer pacto. Fue hecha la creación para entender al Dios de pactos, pero también viene la palabra Brit Esh, que es pacto de fuego. Es decir, Dios manifestó la luz, el fuego, y con su fuego hizo un pacto con el hombre, para que el hombre pudiera conocer al Señor. Ahora, la Torá termina con la letra Lamed de la palabra Israel, es decir, inicia con la letra Bet de Bereshit y termina con la letra Lamed de la palabra Israel. Así es como inicia la Torá y termina la Torá. Ahora, Israel, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que vemos nosotros en la palabra Israel? Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Dice en Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Cómo es que nosotros podemos ver a Dios? A través de su Hijo. Él mismo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y eso es exactamente lo que quiere decir Ish-Ra-El, separado en 3 palabras. Ish, que es hombre, Ra, que es él vio, y El, que es Dios. Ish-Ra-El, el que vio a Dios. ¿Y quién es aquel que ve a Dios? El que ve a Dios en la faz de Jesucristo. Dice que Él es la imagen misma de Dios, el resplandor de su gloria. Ahora, Romanos 9:5 dice de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual, dice, es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Verso 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Es decir, cuando menciona la palabra Israel al final, no está diciendo que Israel solamente son aquellos que descienden de Israel, porque dice no todos los que descienden de Israel son israelitas, sino que es algo espiritual.
Por eso le digo que Israel quiere decir aquel que ve a Dios. Pero ¿cómo podemos ver a Dios? Lo vuelvo a repetir, viendo a Jesucristo. Aquel que nosotros contemplamos como su Hijo, es que podemos conocer a Dios Padre. Ahora, Israel es aquel que ha aprendido a trascender en las dimensiones celestiales desde lo más bajo a lo más alto, así como Jacob, que significa el que toma por el talón, pudo terminar siendo Israel, es decir, empezó a lo más bajo en el talón y terminó en la cabeza. Israel, porque también una manera de leer esta palabra Roshel, que quiere decir cabeza de Dios o estando cerca de la cabeza de Dios. Empezó en el talón, agarrándose del talón de su hermano y terminó con la bendición del primogénito. Terminó siendo el mayor, porque así estaba escrito, el mayor servirá al menor. Pero espiritualmente el menor era el mayor. Así que nosotros vemos que Jacob llamó aquel nombre cuando tuvo aquella batalla y se le llamó Israel. Llamó a aquel lugar Peniel porque dijo, vi a Dios cara a cara. Génesis 32:30 dice, llamó Jacob el lugar de aquel lugar Peniel porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. De la parte más inferior se fue al talón, a la parte más superior, a la cabeza, es decir, Roshli, cuando se está hablando de Israel. Ahora, la Torá inicia con la letra Bet y termina con la letra Lamed de Israel, lo cual dice Lev, corazón. ¿Esto qué nos enseña? Que la Torá es como si fuese el corazón de Dios. Es como si como el corazón, ¿qué es lo que hace el corazón? El corazón distribuye la vida al cuerpo humano, de tal manera que recuérdese como decía allá al principio, dice, yo levantaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. ¿Y cuál es el corazón de Dios? La Torá. La Torá es el corazón de Dios. ¿Y qué es la Torá? La Torá, una escritura, pero cuando se manifiesta es Jesucristo mismo. Jesucristo mismo, el corazón del Padre. Por eso inicia con la letra Bet, la Torá, y termina con la Lamed, Israel. Porque de Israel fue que vino nuestro Señor Yeshua HaMashiach, Jesucristo, y por eso es el corazón de Dios, por eso se llama así esta enseñanza. Ahora hay tantas cosas que podemos aprender de eso y aplicarlo a nuestra vida. ¿Por qué es también que se dice reconoce y acepta al Señor en tu corazón? Porque es ahí donde dice el Señor mismo, escribiré mi ley en su corazón y en su mente, refiriéndose al alma, porque dice alguien que haga conforme a mi corazón y a mi alma, no porque nosotros lo podamos lograr, sino que en Jesucristo podemos alcanzar esta bendición y vivir una vida conforme a la palabra de Dios. Que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor. Eso es lo que Él desea, que nosotros podamos tener su Torah en nuestro corazón y en nuestra alma. ¿Y quién es esa Torah? Yeshua HaMashiach. Jesucristo mismo dijo, de mí escribió Moshe. ¿Y qué fue lo que escribió Moshe? La Torah. Así que esto da testimonio de Jesucristo. Hay muchas citas que podemos leer en relación a esto. Cómo se cumple lo que estaba escrito de la Torá en nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo te invito que tú, si no has recibido a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, que lo recibas, que lo aceptes. ¿Qué es lo que produce esto cuando Jesucristo viene a tu vida? Es que se escribe esa ley en tu corazón y en tu alma, y así puedes hacer lo que viene del corazón de Dios y del alma de Dios. Los secretos de nuestro Señor Jesucristo están escondidos en la Torá. Así que yo deseo con todo mi corazón que sea de bendición este pequeño pensamiento de la palabra y este secreto. Cuando te pregunten en la Torá, diles, aprendí una cosa más. Inicia con la letra B, termina con la letra Lamed, y ahí dice Lev, corazón. Es decir, Dios manifestó lo que había en su corazón al hombre. ¿Qué era lo que había en su corazón? Que recibiéramos bendición en todos los aspectos de nuestra vida. Para eso es la Torá. ¿Y qué manifestó? Emet,
la verdad que está en su corazón. Así que Dios te bendiga y que esta Emet esté en tu corazón. Hasta la próxima.